puedo hacer desde aquí, tengo que tener seleccionada mi herramienta de selección, valga la redundancia, esta de aquí. Selecciono y presiono suprimir. De igual manera puedo seleccionar la letra X y decir que quiero borrarlo, o lo puedo seleccionar desde acá, dentro de mi colección, clic derecho borrar, o de igual manera con X o con suprimir. Ahora, Blender al ser un elemento 3D, pues ¿qué es lo que nos permite? Que nos permite que podamos tener diferentes posiciones, vistas, cámaras y demás a nuestro entero antojo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar un nuevo poligonaje o una nueva esfera poligonal. Para esto vamos a presionar la tecla Shift más A y nos aparece este menú de agregar. Desde aquí yo puedo agregar modelos, como si fuera de plastilina, curvas, superficies, esferas de metaverso, texto, volúmenes, Gris Pencil, que es 2D, rigging, latitudes, elementos vacíos, imágenes, luces, cámaras, sonido, fuerzas de trabajo y instancias de colección. Lo primero que voy a hacer es que voy a generar una UV Sphere. Esta UV Sphere lo que yo necesito es incorporar mayor geometría. Para esto, pues, ¿qué es lo necesito? Lo que necesito es agregar más segmentos de subdivisión, pero eso le costaría trabajo a sus equipos de cómputo. Entonces, abriendo esta pequeña pestañita de aquí que se llama Add UV Sphere, lo voy a decrecer hasta 16 para que tenga menor nivel de poligonaje. Y de forma posterior voy a hacer clic derecho y doy en Shade Smooth para que visualmente se vea más suave, más sencilla, pero de manera poligonal tiene la misma geometría. ¿Sí? Ok. Una vez que estamos aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer? Voy a necesitar incorporar más geometría. Hasta aquí todos me siguen. Sí. Voy a eliminar. Presionamos Shift más la tecla A. Shift A. Agregar. Mesh. Y UV Sphere. Y los segmentos los dejamos en 16. Después lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic derecho y le decimos suavizado de forma o Shade Smooth. Van todos hasta aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora lo que yo necesito o vamos a hacer es que vamos a subir nuestra esfera dentro de nuestro plano cartesiano para que esté más o menos a esta altura. Para moverla podemos trabajar con estas herramientas. Esta es la de mover, esta es la de rotar y esta es la de escalar. O lo que vendría siendo igual en comandos como G de agarrar, de grab, R de rotar y S de escalar.
Entonces vamos a subir nuestra esfera de tal forma que si yo lo veo dentro de esta perspectiva o de esta visualización, quede aquí arriba de la línea roja para que no esté a la mitad o debajo de este como grid o nuestra malla que tenemos aquí. Ok, ya que estamos todos aquí, voy a alejar un poco. Voy a presionar la tecla F3 y me aparece este menú de búsqueda. Dentro de este menú de búsqueda yo voy a tener todos los comandos y todos los elementos para agregar o hacer cualquier modificación dentro de mi objeto. Todos los comandos existidos y por haber los puedo buscar directamente desde aquí. Si yo presiono la letra Q, me aparece la opción de hacer rápidamente humo, líquido, una explosión y ya. Selecciono para hacer rápidamente un líquido y de forma automática me va a generar esta como caja o estructura. La voy a escalar o hacer más grande con S o bien con este apartado de aquí y me posiciono en el círculo blanco y lo voy a decrecer de altura más o menos algo así. Ahora ya tenemos lo que va a ser como nuestro contenedor en cuanto al líquido. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir a estos apartados de aquí y pues vamos a ver cómo funciona. Tenemos nuestras herramientas activas, que por ejemplo es este es el de escala. Si yo lo cambio, cambia a rotación, cambia a movilidad y todo esto va a variar dependiendo de cuál tengo seleccionada. Después tenemos nuestras propiedades de render, tenemos nuestras propiedades de salida, nuestras capas, nuestra escena, las propiedades del mundo tridimensional en el que estamos trabajando, las colecciones o propiedades de colección, las propiedades de objeto, los modificadores de propiedades, nuestras propiedades en general, lo que es en este caso las físicas y propiedades de las físicas, los objetos y sus cadenas, la información de los objetos, los materiales de los objetos y la textura de los objetos. Vamos a seleccionar este apartado de aquí donde pues tenemos identificado que estamos trabajando con un fluido. Ok, este fluido vamos a ver cómo funciona y qué tipo de fluidos tenemos. En este caso nosotros lo agregamos con F3 sin ningún problema, pero si yo quito mi fluido, o sea nada más tengo un cubo, y lo puedo asignar desde aquí sin la opción de entrar a F3. Entonces desde aquí le puedo decir que quiero un fluido. ¿De qué tipo lo quiero? De dominio. Ok. Cuando le ponemos none, esto quiere decir que el fluido no va a ser, el objeto, perdón, no va a ser afectado por el fluido. No tiene nada que ver y no va a estar trabajando dentro de... Perdón, permítame un minuto.
Ok, entonces ninguno de mis fluidos y ninguna de mis cosas va a afectar directamente a mi objeto. Después tenemos el modo de dominio, que es lo que contiene o domina, como bien lo dice su nombre, al objeto. Después tenemos el flow, que es como lo que emite o lo que produce. Y después tenemos lo que puede ser afectado por nuestros líquidos. Ok, entonces, ya que tenemos esta estructura, tenemos que es un modo dominio, pero lo que nosotros vamos a hacer ahora no es un gas, sino que vamos a hacer un líquido. Dentro de este líquido, nosotros vamos a tener las subdivisiones con las cuales va a estar trabajando, que va a ser 32 en un tiempo de escala a 1 y con un número de partículas a 4000. Todo esto lo vamos a dejar así como está y vamos a venir hasta el apartado del caché. Dentro del caché, nosotros tenemos que especificar dónde queremos que este se guarde. En mi caso, lo voy a poner en el escritorio y dónde queremos que se trabaje o donde esté trabajando nuestro frame. En este caso lo tenemos del 1 al 250. Yo lo voy a poner del 1 al 25 o 50 en mi caso, para no exigirle tanto a mi computadora. Esto quiere decir que vamos a estar trabajando por frames hasta el 50 en la generación de líquido. En el tipo, yo no necesito que sea replicable, sino necesito que sea modular, ya que va a ser de una índole independiente y queremos que lo calcule directamente sin ningún problema. Hasta aquí todo bien. Ok, ahora yo necesito entonces que mi línea de tiempo dure. Profe, aquí estamos Sebastián, Gael, Natalia y yo, Monira. Ok, entonces nada más me faltarían César y Ana, ¿cierto? Lo tomaré como un sí. Ok, va, nice. Entonces, voy a poner mi línea de tiempo que inicie en el frame 1 y termine en el frame 100. Y ahora lo que voy a necesitar en este apartado de aquí arriba es que dentro de mi fluido vamos a seleccionar ahora la esfera, que va a ser lo que va a estar emitiendo el fluido, por lo cual es un tipo flow o de generador. El tipo de producto que va a ser un líquido y quiero que sea un inflow, que se produzca a partir de él. Le vamos a poner una velocidad inicial en el cual vamos a estar trabajando a 0.8 de inicio para que genere mi fluido. Y vamos a seleccionar nuevamente nuestro cubo y vamos a venir aquí a la opción de Bake Data. Dejamos que la computadora haga lo suyo, va a avanzar. En los diferentes frames.
Déjenme revisar un momento. Me regreso a cero. Fresh data. Del 1 al 50. Ok, termina en el 50. Lo voy a liberar. Yo lo voy a poner hasta el 100. No hay ningún problema. Nuevamente lo vamos a diquear. Voy a poner esta esfera un poco más arriba. Y listo. Ok. Voy a escalar este para que sea un poco más visible. Ok. Déjenme nada más revisar. Ok. Seleccionando directamente nuestro rectángulo, regreso acá. Vamos a revisar que tenemos un dominio y qué es lo que hace esto. Ok. Nuestro Bake Data lo que va a hacer es que nos va a indicar qué subdivisiones son las que estamos trabajando a 32 por un tiempo de escala, por un número de partículas, y los va a calcular directamente toda esta información para que nuestra simulación dure de 1 a 100 frames. ¿Por qué necesitamos hacer este eh, cálculo o esta estructura? Bueno, lo que necesitamos es poder indicar que esto es lo que va a emitir las partículas, hasta dónde las va a emitir, cómo las va a emitir y dónde es que se van a contener estas partículas. ¿Hasta aquí todos bien? Ok, muy bien. En mi caso, yo sí lo voy a extender todavía más. Yo les recomiendo que ustedes se queden en un número un poco más bajo de momento porque sí va a consumir espacio de su equipo de cómputo. Aquí es donde vamos a ver hasta dónde podemos exigirle a nuestra computadora o no. Ok, ya tenemos nuestros datos de caché, tenemos todo lo demás. Desde aquí nosotros pudiéramos agregar viscosidad, difusión, partículas, mesh, guides, colecciones, caché y demás estructuras. Si yo selecciono mi emitidor, desde aquí puedo mover nuevamente la velocidad, el flow source o el flujo de productos y demás estructuras. Todo lo que yo modifique, nuevamente tengo que regresar, liberar el data o la información y volver a hacer un bake. Si yo bajo la resolución, vamos a poner por ejemplo 16, nuevamente tengo que hacer el bake. Y si lo quiero volver a hacer, tengo que liberarlo, hacer otra vez la estructura. Vamos a poner 64, se hace el bake y cada vez va a tardar un poco más en hacer el proceso. ¿Esto por qué?
porque tiene que ver en cuanto al caché y cómo es que está desarrollando y produciendo todas estas partículas para obtener nuestra simulación. Ahora tardo un poco más y tengo mi caché. Ok. Dentro del mundo de Blender, nosotros tenemos nuestra vista de wireframe, aquí la vamos a tener arriba. Tenemos nuestra vista de shader, tenemos nuestra vista de material y tenemos nuestra vista de render final. Dentro de la de render final no tenemos nada de momento. ¿Por qué? Porque no tenemos iluminación. Tendríamos que agregarla para poder verlo. Ok. Dentro de Blender tenemos dos motores de render. Tenemos Eevee, que es este de aquí, y tenemos Cycles. Dentro de Cycles, la ventaja es que yo puedo trabajar en base al GPU y a todas las demás estructuras. Y dentro de Eevee, este le exige un poco menos a mi procesador. Yo les recomiendo que trabajen con Eevee para que también no tengamos tantos problemas y le exijamos tanto a nuestro equipo de cómputo. Ok, me regalan unos minutos por favor, no tardo. Directamente ya tenemos nuestro dominio, hicimos nuestro bake y lo que necesitamos es comenzar a asignar lo que tiene que ver con un mesh. Dentro de este mesh, lo que nosotros vamos a necesitar comenzar a asignar es geometría que pueda ser expulsada a partir de nuestro proceso. Entonces vamos a liberar el data, asignamos nuestro mesh, lo dejamos como está y nuevamente venimos al bake. Dejamos que termine el proceso. En mi caso se tarda un poco más. Y vamos a ver cómo empieza a generar un proceso de partículas y render. En el caso de ustedes, si les muestro las partículas a partir de su emisivo. O no les muestran nada. Chicos. Ok, les aparecen a ustedes las partículas, si las pueden alcanzar a ver. No, profe. Ok, como no nos aparecen, vamos a modificar nuestra estructura. Vamos a venir en el sampling, lo vamos a poner a 4 para que podamos tener más
producto más estructura. Ya tenemos el mesh activado. Ya lo tenemos en modo modular. Y necesitamos que sea resumible. Nuevamente vamos a hacer el bake. Ok, déjenme ver. Creo que no me está funcionando bien la esfera. Veamos si con una Ecosphere. Vamos a regresar. Ok, por alguna extraña razón, déjenme revisar, no nos está mostrando nuestro fluido. Voy a tener que hacer posiblemente esto más grande. Ok, voy a regresar. Las posiciones las voy a dejar en 32. Tiempo de escala, máximo, mínimo. Yo lo voy a cambiar aquí. Y vamos a ver. Bake. Ok. Voy a intentar cambiar de motor. Vamos a ver en Cycles. Vamos a ver Bake. Ok. Duda, ¿a alguno de ustedes les aparecen las partículas? Estoy revisando dentro del fluido que es lo que tenemos. Las partículas deben de aparecer de colores. Ok, les aparecen partículas, sus partículas a ustedes. Déjenme ver si tiene que ver con el dominio.
abajo. De igual manera, él igual que conmigo no les aparece nada, no pasa nada. Jóvenes, si les aparecen. Ok. Ok, vamos a venir a la parte de Vector Display. Donde tenemos el fluido, la velocidad. Vamos a poner como líneas para poder ver esto lo que va a ser más o menos como nuestro fluido. Si yo le quito el vector display, se alcanzan a ver partículas, pero muy pequeñas, casi imperceptibles. Ok, vamos a streamlines, a la velocidad del fluido, lo dejamos a una escala de 1. Si activamos el grid display nos va a mostrar dónde es la parte en la que esta esfera como que comienza a producirse, por lo cual pues no necesitamos esto, sino que necesitamos comenzar a ver cómo es que está emitiendo el fluido y cómo es que este comienza a desarrollarse. Lo tengo hasta el 100 y yo luego necesito que se calcule hasta el 250. Hacemos el bake y aquí tenemos lo que vendría siendo como nuestra masa de líquido que comienza a producirse hasta obtener pues estas físicas, ¿no? Voy a hacer un poco más pequeña la esfera. Nuevamente selecciono la parte del cubo exterior. Voy a liberar el data. Las subdivisiones las voy a aumentar en mi caso a 64. Dejamos el sampling como está.
y vamos a hacer el bake. Entonces vamos a tener el líquido que cae y comienza a expandirse. Por el contrario, ahora voy a hacer más pequeño el cubo y nuevamente recordamos, todo lo tengo que asignar, liberar data y poner. Voy a poner la velocidad inicial. Teníamos. Selecciono. Ah, y nuevamente vamos a hacer un bake. Entonces, de esta forma vamos a comenzar a tener lo que va a ser nuestra simulación de un líquido emitido por un objeto que cae y se comienza a reproducir o a generar, choca con nuestro objeto y comienza a distribuirse, ¿no? Lo que es igual a si nosotros dejáramos cualquier gota de agua o cualquier estructura y lo posicionáramos. De esta forma vamos a generar nuestro líquido. Más adelante vamos a poner materiales y todo lo demás para así poder hacer la representación visual. Ahorita nada más tenemos nuestro emitidor. ¿Y qué es lo que tenemos que comprender? Ok, estamos generando un fluido o un objeto que contiene un fluido. Si yo este de aquí lo voy a cambiar por humo, selecciono este de acá, lo dejo en dominio y lo agrego a un gas. Nuevamente voy a hacer el bake. De forma contraria, ya no me estaría produciendo un elemento líquido, sino que ahora le estoy diciendo que es un emisivo de un producto gaseoso. Entonces, en vez de producirlo de esa forma, lo va a comenzar a generar como cualquier gas o humo y lo va a comenzar como a producir y aquí va a estar humeando mi estructura, ¿no? De esta forma vamos a poder estar trabajando aquí con nuestros elementos. Voy a regresar, lo puedo poner por ejemplo ahora fuego. Regreso aquí, dentro de mi tipo lo puedo dejar en fuego, no pasa nada. Nuevamente vamos a bakear y vamos a obtener este proceso. Ok, cuando hacen el cálculo del bake, para quienes no le funciona igual la computadora, se traba o no lo realiza. Ok, entonces asumo que a todos les funciona bien. Y aquí tenemos nuestro elemento que comienza a producir fuego y después se consume y empieza a generar
Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Ok, lo vamos a dejar de momento como líquido. Voy a hacer nuevamente nada más el bake. Y tengo pendientes con ustedes el tutorial de la clase anterior, no lo pude grabar. El día de mañana se los comparto y tiene que ver algo con esta estructura para que podamos hacer la parte del fluido. Se les va a habilitar en Classroom para que lo puedan entregar para la clase del martes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me van a entregar? Ok, vamos a venir a archivo, guardar como, o guardar, cualquiera de los dos, y tiene que ser un punto blend. Es un archivo .blender. Este es el que me van a compartir directamente en el Classroom para validar su tarea o trabajo. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Guarden este archivo que es con el que vamos a estar trabajando y nos vemos la siguiente clase. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Hasta luego.